Hola, hola a todos, estamos en nuestro primer mateando. Vamos a ecomatear hoy día. Aquí tengo ya yo mi mate. Vamos a conversar, vamos a apelar sobre el sistema de gobierno actual, donde están dando prioridad y urgencia, suma urgencia al TPP-11, cuando debieran darle suma urgencia al tercer retiro del 10%. Quieren jodernos en lugar de ayudarnos. Tenemos a 3 invitados. Tenemos una candidata a constituyente. Su nombre es Mónica Castro. Ella es dirigente sindical y es candidata, como dije antes, por el Distrito 23. Te doy la oportunidad, Mónica, para que te presentes. Gracias, Jessica. Mónica Castro, dirigente hace ya 5 años de casinos de juego, profesora, estudiante de Derecho y como dijiste, con todas las ganas ahora de tratar temas que el gobierno no le está dando prioridad y está privilegiando intereses particulares. Así que eso, gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí con excelentes invitados, los invito a todos los que estén en este momento conectados a también poder compartir este link para que podamos compartir con muchas más personas y podamos compartir opiniones, que nos puedan ellos escribir en las redes sociales. Estamos a través de mi fanpage, que es Jessica Apruebo por Temuco en Facebook. También les quiero presentar a un candidato a concejal por la comuna de Temuco. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y él viene también acá a conversar con nosotros y ver estos temas. Alexis, preséntate, por favor. Hola a todos y todas las y los vecinos de Temuco, soy Alexis Matías Tudillo. Quisiera aclarar que soy egresado de Derecho, pero estoy en proceso de titulación. Soy ex dirigente estudiantil, fui parte del centro estudiante del Pablo Neruda, vocero también en su tiempo de asambleas de secundario, parte del centro estudiante de Derecho, consejero FED, y poco a poco en el último tiempo vinculándome a distintas organizaciones territoriales y sociales, no solamente en la comuna de Temuco, sino que también en la región, principalmente trabajando con comunidades mapuche y específicamente en mi relación con el PEP se reduce a que fui parte de un ciclo de formación en Derecho Constitucional, estuvimos ahí presentes discutiendo con respecto a la COP25 cuando supuestamente se iba a realizar en Chile y producto de las malas decisiones del gobierno cambian la sede de esta COP25. Y en esta oportunidad me presento como candidato a concejal independiente en la lista del Partido Ecologista Verde. Muchas gracias, Jessica, por la invitación a este primer programa Ecomateando. Muchas gracias a ti, Alexis, por asistir y muchas gracias también porque la oportunidad donde nos conocimos fue en una COP25 que organicé para reunir los antecedentes y las opiniones de la ciudadanía. Y hablando de ciudadanía, como no solamente somos importantes los actores del gobierno, quienes ahora queremos pertenecer al nuevo gobierno, cambiar los rostros, invité a una docente y ciudadana. Ella tiene huertos urbanos en su casa y también hace cultura regenerativa. Estefanía, preséntese. Hola Jessica, muchas gracias por la invitación. Como decías tú, mi nombre es Estefanía Lagos, yo soy profesora de inglés y hoy en día me dedico mucho también a lo que es la agricultura urbana. Ya es súper importante para nuestro planeta, para nuestra vida, para nuestra salud mental. En el tiempo que estamos viviendo hoy, manejar el contacto con la naturaleza, manejar alimentos libres, manejar una agricultura a base de abonos naturales y de decir basta. Basta a los agroquímicos y basta a todo aquello que nos quieren introducir en nuestra alimentación, en nuestro quehacer, nuestro día a día. Así es que te agradezco mucho, Jessy, por la invitación de poder estar aquí y conversar con ustedes. Gracias. Claro, sí, muchas gracias, Estefanía, por aceptar mi invitación, por apoyarme también en este momento
Para mí es muy importante la voz de las personas, del ciudadano común y corriente. Es muy importante también de que la gente sepa de que sí se puede hacer un huerto urbano. Hoy nos convoca el tema de por qué no al TPP-11. Y dentro de este tema vamos a ver dos factores. Uno, que es el factor en el cual nos perjudicaría en cuanto a la soberanía alimentaria y a la soberanía laboral. En la soberanía alimentaria, ya que quieren privatizar, o sea, más que privatizar, quieren darle los privilegios a las transnacionales para que ellas puedan privatizar las semillas, o sea, darles mayor poder a los semilleros de laboratorio. Y eso no lo podemos permitir, no podemos, dice, bueno, hay un spot de gobierno que nos dice que no va en contra de la soberanía alimentaria, porque lo que busca el TPP-11 es validar la UPOP 91. Y la UPOP 91 es precisamente, como lo dice en sus siglas, la Unión para la Protección de los obtenedores vegetales, o sea, de quienes obtienen semillas vegetales y de distintas formas, pueden ser incluso semillas transgénicas. Entonces, la UPOP 91 tiene varios factores que perjudican a los agricultores orgánicos, que nos perjudica a nosotros como ciudadanos, porque las semillas transgénicas finalmente nos terminan enfermando. Las verduras, las frutas que no son naturales, terminan perjudicando a la ciudadanía. Entonces, por este lado yo pienso de que no debería ir el TPP-11 en cuanto a la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que piensas tú, Estefanía, desde tu experiencia personal que puede afectar esto? Desde mi experiencia personal te puedo comentar que yo he estudiado mucho este tema. Amo la naturaleza, soy vegetariana hace mucho tiempo también, entonces para nosotros es súper importante el tema de conocer y cultivar nuestros propios alimentos. ¿Qué significa, por lo menos para mí, una ciudadana normal que produce su propio alimento? El TPP-11 significa que me van a cortar las alas a mi alimento, ¿ya? Me van a cortar las alas a producir lo que a mí me gusta comer. Soberanía alimentaria significa que yo decido de qué me voy a alimentar. Yo decido si me quiero comer un morrón amarillo, si me quiero comer un morrón morado. Yo decido si me quiero comer una zanahoria amarilla, qué tomate voy a comer, qué tomate voy a cultivar, ¿ya? Y hoy en día estamos expuestos a comer de un solo tipo, cerrando las puertas a pequeños agricultores que a lo mejor producen alimentos libres, ¿ya? Aquí en nuestro país, trabajar, por ejemplo, con semillas orgánicas es súper difícil porque el tema de validar orgánicamente una semilla es muy, muy engorroso. Ya aquí tampoco en Chile se trabaja con semilla transgénica, salvo que sea el RAT, sino que compramos alimentos transgénicos de otros lugares que llegan a nuestro país, siendo que somos altos productores de alimentos, ¿ya? Gracias a este tipo de tratados es que nosotros comemos, por ejemplo, la basura que queda de la palta. En muchos documentales se muestra, por ejemplo, que la mayor calidad de fruta y de verduras que sale de nuestro país se va para afuera y no queda aquí, siendo que somos nosotros los que deberíamos comer alimentos saludables y alimentos bien cuidados. Además, hay un trasfondo social súper importante, porque estas personas que trabajan en estas transnacionales, ya que, por ejemplo, que en nuestro país podría ser Syngenta, ANASAC, tienen un trasfondo donde se pasan a llevar los derechos humanos de las personas a nivel mundial. Si ustedes investigan o buscan más a fondo, se van a dar cuenta, por ejemplo, que aquellas transnacionales que trabajan con alimentos que no son orgánicos, o más bien que no son libres, ¿ya? Tienen, por ejemplo, desprotección al trabajo de la mujer, hacen trabajar a niños de muy corta edad con un muy bajo salario, se utilizan muy malas prácticas para producir estas semillas. Son semillas que contienen un muy bajo porcentaje vitamínico, nutricional,
O sea, no podemos comparar, por ejemplo, un tomate de una semilla que sale de estas transnacionales que producen semillas a un tomate que producimos nosotros. La calidad y la cantidad de minerales, de vitaminas que nosotros recibimos de alimentos que vienen de este tipo de cultivos es tremendamente malo. Es por eso que también nuestra nutrición se ve afectada. Ya este tipo de tratados no solamente nos afecta en el tema orgánico, no nos afecta solamente en el valor de la semilla o a quién le vamos a comprar la semilla. Ya esto nos afecta también a nuestro nivel de salud, porque nosotros consumimos verduras y consumimos frutas por un cuento nutricional, porque son saludables para nuestro cuerpo, porque nos entregan vitaminas, pero resulta que estas frutas, estas verduras que nos están vendiendo ellos, poseen hasta un 90% menos de vitaminas que una verdura que produce, por ejemplo, una papaya en el campo. ¿Ya? De Entonces, hecho, es súper importante no aceptarlo, porque además le estamos cortando las alas a la gente que trabaja, por ejemplo, aquí en nuestra región. Somos privilegiados por tener vegetales todo el año. Y tener este tipo de tratados sería cortarle las alas a esas personas que trabajan este tipo de cultivos. sí, mira, de hecho, el TPP-11 busca también darle mayor facultades a las transnacionales para que puedan denunciar a nuestro país en cualquier situación en que ellos se vean en desmedro en cuanto a sus utilidades. Ellos pueden ir a tribunales y llevar a nuestro país a tribunales con respecto a eso. Alexis, ¿tienes algo que aportar al respecto legal? Sí, a mí me gustaría poner en relevancia un aspecto netamente democrático, ya Ya. dado que nuestro país discute constantemente o hay líderes que han mencionado de que no debiésemos relacionarnos comercialmente con dictadura o con régimen monárquico, etcétera, etcétera, y siempre sacan a la palestra a Cuba, Venezuela, pero precisamente dentro de estos 11 países existe una monarquía, que es Brunei Darussalam, en donde hay un monarca que es islámico, que ha sido acusado de forma internacional por reprimir a minorías étnicas, a minorías sexuales, y sin embargo, estos mismos líderes que dicen que Chile tiene que alejarse de esta dictadura a nivel latinoamericano, no tienen ningún problema con suscribir un tratado de libre comercio, que llaman entre comillas, con estos otros países cuando Chile reporta un beneficio económico. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando existen relaciones comerciales entre Chile y China, en el cual sabemos que China reprime ciertos sectores de la población y que incluso hay una deficiencia, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, falta educación sexual, por ejemplo, en China, y hay represión, por ejemplo, al Tíbet o Taiwán, o lo que ha existido en el último tiempo, una movilización muy fuerte en Hong Kong para democratizar esa zona del país. Y sin embargo, cuando se le reporta beneficio económico a Chile, guardan absoluto silencio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos protegiendo la democracia y los derechos humanos independiente con el país que comerciamos, o solamente cuando nos beneficia a nosotros o cuando estos otros países quieren que implementemos otro tipo de política económica? Eso en primer lugar como a nivel global, que existe una hipocresía por parte de nuestra élite política que actualmente nos está gobernando. Y por otra parte, estos tratados de libre comercio, en la etapa de negociaciones no participa muchas veces la ciudadanía, sino que hay un espacio reservado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que va a estos encuentros a negociar las cláusulas de estos tratados. Sin embargo, no ocurre, por ejemplo, con Estados Unidos, donde el Senado tiene atribuciones para observar estas negociaciones. Entonces, acá yo creo que es súper importante, estando en presencia de una candidata constituyente, que tengan visto estos asuntos, cómo a nivel constitucional
vamos a reforzar de mayores atribuciones a los organismos democráticos que tenemos en el país para vigilar las negociaciones de los tratados internacionales, ya sea de derechos humanos o de libre comercio. Sobre todo que quedó estipulado en el Acuerdo por la Paz y en la Ley 21.200 que se iban a respetar los actuales tratados internacionales por Chile. Pero ¿por qué en un proceso constituyente no podemos volver a revisar esos tratados? Etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a lo último, existe un gran problema para Chile, puesto que no tenemos una economía diversificada. Entonces, tenemos una economía basada principalmente en la exportación de materias primas, que nos hace dependiente a nivel global, y con un fuerte sector de servicios. Pero no tenemos un país industrializado. Y si queremos impulsar una política de industrialización, que ya no puede ser la misma del siglo XX, sino que tiene que ser una política de industrialización, pero ecologista, ¿ya? Claro. El tema es que cuando vayamos a discutir aquello, ahí van a salir las transnacionales a demandar al Estado porque vamos a perjudicar sus ganancias, su productividad y las inversiones que tiene en el país, lo que señalaba Jessica. Entonces, a mí me gustaría colocar esos temas en el debate para también escuchar a la candidata constituyente, que es lo que ella piensa con respecto a esto que me he referido. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Mónica. Bueno, mira, en relación al tema de la semilla, evidentemente que eso a Chile nos va a restringir mucho en la posibilidad de poder mantener la prohibición de los cultivos transgénicos, que es un tema que se ha luchado por mucho tiempo. Ustedes, bueno, la mayoría tenemos el conocimiento básico de todos los problemas que acarrea el trabajar y el mantener cultivos transgénicos en la salud humana. Y con estos acuerdos, Chile va a verse imposibilitado en poder mantener este tipo de prohibiciones. Además de eso, de los peligros que conllevan los cultivos transgénicos, también se asocia la inmensa carga plaguicida que se asocia a los cultivos, a estos propios cultivos. Y que muchos estudios han afirmado que estos producen o tienen un alto grado de ser generadores de cáncer. No, es un tema súper importante el que no puede no estar en la nueva Constitución. Sí, mira, aportando a lo que dice Mónica, de hecho, todas estas transnacionales que quieren y buscan monopolizar las semillas a través del TPP-11 y la UPOC 91, todas estas transnacionales son las mismas que comercializan los plaguicidas y los fertilizantes que no son orgánicos. Estos plaguicidas son no solamente letales para la humanidad, para los otros, ¿cómo se llaman? Otras plantaciones aledañas, porque los vecinos de todas estas plantaciones que ocupan estos plaguicidas se ven afectados también sus productos, se ven afectados las abejitas también, la apicultura igual se ve muy... tengo una baja de luz, parece. Se ve afectadas las abejitas, se mueren. Yo he escuchado, de hecho, tenemos un candidato igual que es apícola, y de su cajón, de su panal, se han muerto un cuarto o la mitad de abejas por el hecho de que las afectan los plaguicidas de los campos aledaños. Entonces, el TPP-11 no nos va a permitir poder buscar la mejoría a estos temas que aquejan tanto a los agricultores, a los apícolas, a las personas que con mucho esfuerzo trabajan con la naturaleza y personas que aman la naturaleza como Estefanía y buscan cuidarla, buscan hacer una comunidad ecológica, una comunidad sustentable. Y con el TPP-11 ya aprobado desde antes de la Constitución, van a quedar muchas cosas amarradas, muchas cosas, como decía Alexis, y como decía también un gran amigo mío que igual es abogado laboralista, el tema el TPP-11 Chile no es apto para el TPP-11 ya que no está industrializado. Y cuando nos queramos industrializar, vamos a estar acortados de mano por un montón de temas. Uno de los temas igual que queríamos ver esta noche
es el tema de lo laboral. Con el TPP-11, en el 19, en el capítulo 19 creo, dice de que no menciona ningún derecho laboral. De hecho, se vería paralizado nuestros derechos laborales para los gremios. Entonces, los gremios no tendrían mayor poder de negociación, sobre todo con el tema de las transnacionales. Antes de terminar el tema alimentario, quería acotar también de que es probable que como el TPP-11 busca proteger a las transnacionales, se ve afectada la cooperativa nuestra, Colum, respecto a los que quieran venir a negociar con sus productos lácteos. Ellos van a demandar a nuestro país porque tenemos una empresa nacional, la cual tiene muchas ventajas al ser cooperativa respecto de estas otras empresas transnacionales que comercializan el mismo producto de nuestra empresa. Entonces, ahí ya hay otro motivo por el cual el TPP-11 no debiera aprobarse. Mónica o Alexis, ¿quieren compartir algo respecto a este tema de Colum o del tema laboral respecto a los sindicatos? Sí, por Ya. favor, Jessy. Bueno, así como tú comentabas, en que el tratado en cuanto a los derechos laborales que ya tenemos adquiridos, debemos recordar que este tratado reconoce los acuerdos del año 1988, que fueron cuando se iniciaron las firmas de los países participantes, de los 11 que hoy en día están, porque como es sabido, Estados Unidos se bajó de este acuerdo. Y reconoce principios básicos de trabajo. Nosotros como país hemos avanzado mucho, no lo que quisiéramos, pero sí hemos avanzado mucho en cuanto a los derechos laborales que hoy en día tenemos y podemos manejar. Y entre eso, por ejemplo, un contrato de trabajo, indemnizaciones, el salario mínimo, que hoy en día igual está muy en boca en tratar de llegar a un acuerdo de un salario mínimo cercano o de los 500.000, que es un tema que con los años se ha peleado y se ha ido ganando de a poco, pero ha sido una lucha constante. La ley de amamantamiento, que es algo que también ganamos, como el pre y postnatal, lo de las jubilaciones, en fin, tenemos tantos temas que nosotros hoy en día como trabajadores se han ganado con el tratado del TPP-11. Es un tema que nosotros, o este tratado en sí, los va a restringir o probablemente los va a limitar. Y es porque muchos de estos acuerdos, muchas de estas modificaciones laborales, ponen en riesgo a las empresas. ¿En qué sentido? En que ellos pueden llevar, que tal vez una negociación colectiva puede significar un desmedro, un perjuicio económico para la empresa, y puede apelar a un tribunal que vamos a tener tribunales internacionales, y alegar de que estas demandas van a ir en perjuicio en su estabilidad o todo lo que respalda la empresa en sí. Y con eso, obviamente, a todos los trabajadores y todos los que se ha logrado, va a retroceder. Entonces, de hecho, el tema de la igualdad en cuanto al salario entre hombres y mujeres tampoco está asegurado. Y definitivamente tampoco el derecho a huelga, que va a significar, obviamente, como un desmedro a la empresa, y es un derecho fundamental que tenemos nosotros como trabajadores en general. Así que, o sea, por esas cosas para nosotros es súper importante considerarlas para no aceptar este tratado. Va totalmente en desmedro de los trabajadores. Sí. Claro, Alexis. sí, siguiendo a Mónica, el capítulo 19, como hacía referencia Jessica, son igual el TPP, son 30 capítulos que trata de regular distintas materias. El 19 habla del tema laboral. Precisamente ese capítulo se elaboró en la negociación, tuvo mucha presencia lo que fue Estados Unidos. Entonces tiene una impronta antisindical, dado que las leyes estadounidenses son bastante
de carácter antisindical. Y se adoptan y se mantienen las leyes y regulaciones de cada país en materia laboral que ya tienen vigente, y la mayoría es parte de los OIT, pero se estipulan derechos laborales mínimos, como por ejemplo el de la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, pero ahí falta lo que mencionaba Mónica, el derecho a la huelga, la eliminación de los trabajos forzosos u obligatorios, la abolición del trabajo infantil o la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pero si uno se da cuenta, son derechos laborales mínimos, y no hay un avance sustancial en mejorar la situación de los trabajadores en la actualidad. No se aborda el tema de la sindicalización, de los gremios. Entonces son cosas bastante minúsculas, y que muchas veces son letra muerta, puesto que actualmente se habla de que hay que eliminar el trabajo forzoso. Sin embargo, existen muchas experiencias de esclavitud en la actualidad, y eso ocurre muchas veces con los migrantes. No sé, en Argentina salió un caso de que había un agricultor que tenía trabajando a 20 haitianos, y de la forma en que lo tenía es que les quitaba su cédula de identidad, no se podían mover y estaban trabajando prácticamente de forma gratuita. O había un caso de niños indígenas de Ecuador que lo iban a buscar, y que los traían a Chile a trabajar en un kiosco y trabajaban por un plato de arroz. Entonces, muchas cosas pueden estar establecidas en materia legal de los tratados, pero otra cosa es que si aquello tiene efectividad. Y para que tenga efectividad tiene que existir fiscalización, y para que haya fiscalización necesitamos una institucionalidad robusta. Y precisamente en la Constitución actual falta un mayor reforzamiento de las leyes laborales, el establecer el derecho a la huelga, pero sobre todo que los derechos que ahí estén establecidos en la Constitución, todos sean susceptibles de presentar un recurso de protección, porque actualmente no existe eso. El recurso de protección es susceptible de presentarse ante la Corte de Apelaciones en algunos derechos, y precisamente los derechos sociales quedaron totalmente excluidos de este recurso de protección. Entonces, está en el tema de la libertad económica, de la propiedad intelectual, de la libertad de enseñanza, pero no está el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, al final y al cabo, en materia laboral, te dejan la regulación a cada país. Y eso se convierte en un agravante, por ejemplo, cuando yo mencionaba anteriormente que estábamos teniendo un tratado con una monarquía que ha reprimido a su población, y que por tanto obviamente se acepta la desprotección de los trabajadores, o si finalmente Estados Unidos ingresa al TPP, dado que lo puede volver a ingresar con Biden, porque fue una decisión de Trump no ser parte del TPP, sí o sí vamos a estar validando las leyes antisindicales de Estados Unidos. Entonces, claro, eso es preocupante, como un país de que Chile se dice ser un Estado democrático, pero en realidad con estos tratados está demostrando totalmente lo contrario. Claro. Estefanía, claro. Estefanía, tú como ciudadana, desde tu experiencia, ¿qué puedes aportar al respecto? Bueno, tú trabajas en un colegio, sí, ahí no va el tema de las transnacionales, pero en tu familia, claro, ¿cómo ves tú el tema de que se vean desmedros los derechos laborales de la ciudadanía? Mira, yo concuerdo completamente con lo que plantea Alexis, por ejemplo, que a ellos les importa generar dinero para ellos. Esa es la importancia. La mayoría de los países que trabajan con este tipo de transnacionales viven con explotación infantil, viven con explotación ciudadana en general, porque pagan muy poco, muy poco, siendo que la cantidad de dinero que ellos generan por la venta de estas semillas transgénicas o la semilla que sea es muy alta.
Por ello es que va a ser muy difícil que se establezcan códigos de trabajo o normativas de trabajo porque a ellos no les importa eso. A ellos les importa ganar, ganar, ganar y ganar. Le da lo mismo si aquí se van a respetar las leyes laborales, le da lo mismo cómo va a funcionar el país al respecto a eso, porque a ellos lo que les importa es generar plata, generar dinero. Y además va a cortar muchas alas. ¿Por qué? Porque un productor, por ejemplo, hoy en día, que trabaja a menor escala, necesita gente para que les ayude a sembrar, necesita gente que va a ir desmalezando, necesita gente que vaya realizando distintas actividades, por ejemplo, en un cultivo, en un monocultivo, digámoslo así, ¿ya? Y con el ingreso de este tipo de transnacionales a nuestro país, quiere decir que prácticamente la semilla va a llegar, se va a poner en la tierra y se va a cultivar sola. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja ahí? ¿Qué pasa con esos temporeros? ¿Qué pasa con todas esas personas que producen su propio alimento o que mantienen a sus familias, por ejemplo, como es en el caso de nuestra región con el cultivo de la papa? Van a tener que pagar un tremendo impuesto por producir sus alimentos y esa plata, ¿quién la va a ver? El ciudadano no la va a ver, el país no la va a ver. Entonces, ¿a dónde va a quedar esa plata? No va a ser para el trabajador de nuestro país. Se van a disminuir tremendamente, tremendamente los trabajos. ¿Por qué? Porque ellos van a traer además maquinarias nuevas, maquinarias modernas, en donde no se necesita la utilización de la mano humana. Entonces también va en desmedro de todo eso. Claro, o sea, al final el progreso va a ir bajo el costo de el desmedro de los ciudadanos, el desmedro de los trabajadores. Finalmente va a ser eso, o sea, este tratado, el TPP-11, que lo tienen catalogado como del progreso, del desarrollo, etcétera, etcétera. Finalmente el desarrollo va a ser para unos pocos, como dice Estefanía, va a ser para solamente los capitalistas. Yo como que también, no sé, a lo mejor estoy equivocada, no sé qué me dicen ustedes si entramos a pelar o no. Yo lo veo así como lo que pasó más al sur cuando se generaron las nuevas leyes de pesca, que finalmente todos los pescadores artesanales quedaron sin trabajo, quedaron prácticamente porque para poder pagar los derechos de un metro cuadrado, para poder ellos trabajar, era mucho dinero. Tú vas al sur y está lleno de barcos de pesqueros artesanales botados porque finalmente no pudieron seguir trabajando en ello y nuestros mares están plagados de chinos, de otros países, de transnacionales pesqueras de otros países, porque las leyes actuales en Chile no permite poder trabajar y generar ganancia a nuestros pequeños pescadores. Yo creo que con el TPP-11 en la agricultura puede pasar lo mismo. No sé qué dice el resto. De hecho, sí, va a pasar exactamente lo mismo, porque además piensa que aquí mismo se producen cuántos recursos. La gente utiliza, por ejemplo, el abono. Yo tengo familia de campo y ellos Ya. utilizan abono, por ejemplo. Este tipo de empresas no te va a permitir eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus semillas van a venir con el gen del, o no sé si gen es la palabra, pero van a venir con un pedacito dentro de su semilla para utilizar sus mismos agroquímicos. ¿Entiendes? Entonces, muchas personas van a quedar sin poder trabajar, las personas que reúnen ese abono, las personas que lo aplican, ¿dónde van a quedar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen microempresas, por ejemplo, que trabajan con alimento llamado orgánico? ¿Van a desaparecer? Claro, y sobre todo acá en Temuco que tenemos nuestras hortaliceras, bueno, Temuco y Padre Las Casas, en general acá en la región, en la 9ª región, los hortaliceros ganan y trabajan respecto con sus productos, bueno, ahora no tan orgánicos porque hay un proyecto de gobierno que les entrega fertilizantes químicos y todo eso, pero ellos poco los utilizan y poco los quieren utilizar. Por eso también nosotros queremos desde el municipio ver la forma de generar con ellos un trabajo donde ellos sí puedan realizar sus productos 100% naturales y orgánicos. Pero con este tratado de libre comercio, incluso nuestros proyectos ecológicos se van a ver afectados, se van a ver acotados.
Entonces, en realidad, yo no sé por qué, y lo más probable es por los intereses, como decían los tres, en general los intereses lucrativos que tienen, que hay de unos pocos dentro del país, es que le están dando urgencias, una urgencia y tanto hincapié a este tratado, siendo que hay otros tratados que en lugar de proteger y de dar las mayores facultades a las transnacionales o a las empresas o al área comercial, protegen y dan mayores facultades a lo que es los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos ambientales. Yo creo que a esos tratados debiera negociar y querer ingresar Chile, pero actualmente no hay una institucionalidad que realmente le interese el medio ambiente. Y por eso es importante que la gente se informe y que todos participemos en estos procesos electorales para poder lograr una institucionalidad que nos represente y que sea verdaderamente preocupada del medio ambiente, preocupada de las personas, de la gente, de los derechos humanos y de los derechos laborales. Eso es lo que pienso yo. ¿Alguien más tiene algo más que acotar? ¿A quién quieren entrar a pelar ahora? Nos quedan unos minutos para poder... el mate está calentito, así que peleemos nomás. Los beneficios que trae el TPP-11 van a ser marginales. Eso es súper claro, Jessy. Que aunque Chile tiene tantos tratados de libre comercio que han disminuido mucho el pago de impuestos, en realidad los beneficios que nos va a traer este tratado son mínimos, casi en comparación a los que ya tenemos. No es mucho lo que vamos a recibir extra. Claro. Claro. De hecho, Chile ya tiene tratados de libre comercio con absolutamente todos estos países. Y ahí yo quisiera poner de relevancia nuevamente de que en estos tratados es importante que participe la ciudadanía, porque finalmente somos nosotros quienes van a ser afectados por las decisiones que tomen otros. Pero es sumamente relevante que acá se ha afectado, por ejemplo, a las primeras naciones. Sin embargo, ha sido la tónica en nuestro país que no se han realizado los procesos de consulta indígena que está establecido en el convenio 169 de la OIT, dado que va a traer implicancias directas hacia ello, y cuando se hacen las consultas, simplemente no los toman en cuenta, puesto de que no está establecido de que la consulta sea vinculante para la autoridad estatal, sino es solamente cumplir con una formalidad. Entonces, tenemos un problema de una democracia protegida que hoy en día va a proteger a las transnacionales en desmedro de la ciudadanía, ya que nosotros queremos participar, queremos estar presentes en la toma de decisiones, y es súper importante de que en todos estos tratados participe la ciudadanía en general, pero también se realicen las consultas indígenas. Y la única vez en la cual no se llegó a ningún puerto, puesto que existió una movilización de las comunidades mapuche, por ejemplo, donde incluso se quemaron camiones, se fueron a boicotear las reuniones, fue cuando querían modificar la ley indígena, dado de que habían varios que tenían intereses en territorio, en tierra indígena. Y ahí estaba el subsecretario Villa, y ahora salieron otros tantos que no estaban pagando contribuciones que tenían a la orilla del lago Villarrica. Y es precisamente por eso, porque nuestra democracia representativa ya no está legitimada, ya que ha servido para beneficiar a unos pocos y no a la mayoría del país. Claro. No, sí. En realidad, mira, de hecho el presidente actual, el 2011, quiso imponer la UPOV 91 en Chile y ahora quiere darnos, antes de salir de su mandato, de extrema urgencia, el TPP-11 para poder también, de pasadita, de trasito, meter la UPOV 91.
Lo otro que quería yo también acotar respecto a lo que hablaban ustedes es que esto del, ay, se me fue ahora, el tema de el, de que el TPP-11 en cuanto a temas de las transnacionales, de los tribunales, eh, ay, se me fue ahora, iba tan re bien. Respecto a las trans, sí, sí, me bloqueé, pero bueno, me hace falta tomate. Azúcar. Respecto a el azúcar, mucho azúcar le echan mate. Respecto a que este tratado de libre comercio, las transnacionales son las que finalmente redactaron esto. Ah, y lo que quería acotar era el tema de Estados Unidos. Porque antes era el TPP-12 porque estaba Estados Unidos. Como dice Mónica y Alexis, Estados Unidos después se retiró. Pero al retirarse Estados Unidos, esto significó solamente de que las cláusulas que Estados Unidos, algunas, no todas, de las cláusulas que Estados Unidos aportó y puso dentro de este tratado, fueron solamente, no fueron clausuradas, no fueron retiradas, sino que solamente están en stand-by esperando a que Estados Unidos en cualquier momento pueda volver, y lo puede hacer, porque los gobiernos van cambiando, como dice Alexis, y en cualquier momento Estados Unidos puede volver a este tratado y estas cláusulas llevarlas a cabo y ahí seguir amarrando a nuestro país respecto de temas que a lo mejor Estados Unidos es una gran potencia, pero no es la realidad de Chile. Chile no está industrializado como muchos de esos países. Chile no tiene, de hecho, nos van a paralizar las leyes laborales y tenemos un sueldo mínimo de 310 lucas cuando de arriendo pagamos 200. Nos quedan 100 lucas para pagar luz, agua, gas y comer, sin contar televisión, cable y ahora sobre todo en pandemia internet para poder que los niños estudien y para que los docentes puedan hacer clases. Entonces, no vamos a poder conseguir que nos suban el sueldo, no vamos a poder conseguir a lo mejor una gratificación legal que vaya, porque la gratificación legal que hay hoy en día se supone que las empresas eh, comparten sus ganancias con las personas que realmente le ayudan a producir. Porque las grandes empresas tienen grandes utilidades gracias a sus trabajadores y les pagan un sueldo, está bien por ello, pero mientras más utilidades ganan, esas utilidades debieran compartirlas con sus trabajadores porque gracias al esfuerzo y mientras más trabaja esa gente, ellos van logrando cada vez más utilidades y no lo hacen. Y con el TPP-11 no vamos a lograr dar una directriz o dar una ley o conseguir una negociación donde las empresas realmente compartan las utilidades con los trabajadores. Y las utilidades reales, no las del balance, los numeritos bonitos que les ponen contador para poder darle a los trabajadores de sus utilidades con esos números arreglados, no que utilidades reales y que realmente las compartan con los trabajadores, porque sin los trabajadores no tendrían esas utilidades. Ellos no van a picar la tierra para poder producir. Ellos no van a seleccionar frutas, no van a seleccionar verduras. Son los trabajadores. Y gracias al buen trabajo de los trabajadores, al esfuerzo de los trabajadores, es que van teniendo cada vez más utilidades. Pero eso no lo reconocen. Ellos dicen, pero se les paga el sueldo. Pero eso no es, o sea, está bien, es tu sueldo, por tu trabajo. O dicen, para ellos nunca el trabajador es suficiente lo que hace. No es suficiente si el trabajador, no sé, se esfuerza más. Y nunca va a ser suficiente porque no van a querer reconocerlo,
porque van a tener que darte una compensación económica. Y eso es lo que no quieren y nunca van a querer hacer. Las empresas, mientras más dinero tienen, quieren ganar más y apoderarse más del dinero ellos, para ellos, sus familias y sus vidas que les siguen, para sus nietos, sus bisnietos, para asegurarse un futuro solamente ellos monetario. ¿Para qué? No sé, pero solamente voy. Así que el TPP-11 al final va a ir en desmedro de la agricultura y de los trabajadores. Sí, a partir de lo mismo que decía Jessica, este tratado es un cheque en blanco, puesto que ya, bueno, dijimos que habían disposiciones mínimas de derechos laborales, por lo tanto es un tratado que va a seguir renegociándose. Estas son las bases simplemente. Estados Unidos aún puede ingresar al tratado e incluso otro país puede también hacer su ingreso al mismo. Y ese va a ser ya un gran problema, puesto que en esa renegociación ya las transnacionales van a tener un poder importante y sobre todo, si ya vimos lo que ocurrió con la ley de pesca, que ustedes mismos lo mencionaron, donde estaban lobistas de empresas para que la ley los beneficiara a ellos, van a estar estos mismos lobistas representando a las transnacionales que tienen inversión en estos 11 países en el Congreso para que las disposiciones legales no se salgan de las disposiciones que están establecidas en el TPP-11. Y eso va a ser muy perjudicial para nosotros, puesto de que estamos firmando un acuerdo en la cual estamos cediendo soberanía, esa soberanía que tanto protegen algunos ante los vecinos como los bolivianos, los peruanos, los argentinos. Sin embargo, ante el beneficio económico ceden fácilmente en esa soberanía. Y la soberanía no solamente la estamos cediendo en el lobby que existe a nivel de elaboración de ley en el Parlamento, sino que también estamos cediendo nuestra soberanía porque las transnacionales van a tener la potestad de demandar al Estado de Chile ante tribunales internacionales. Y este TPP también contempla la creación de una corte internacional que es arbitral y en la cual, lo mismo que tú mencionabas, cuando con Colún van a poder demandar al Estado o a las empresas corporativas como Colún cuando nuestro país quiera iniciar un proceso de industrialización o cuando estén afectando la inversión en cosas determinadas. El mismo tema de las semillas, puesto que la semilla uno le hace una mínima modificación y ya la puede patentar como otra. Entonces, y ya esa semilla ya va a ser privada. Entonces, si uno no la va a poder utilizar de forma libre porque es una semilla que puede ser mínimamente modificada, que va a ser difícil de comprobar y en donde vamos a estar sometidos en controversias internacionales, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que no les interesa los intereses del país, dado que tienen sus inversiones de capital precisamente en estas transnacionales. Claro. Sí. Ya, chiquillo, ya. Dígame. Es que, mira, te voy a comentar una comparación súper sencilla, que a veces las personas escuchan muchos términos y cuesta comprender. Pero pon el ejemplo bien simple, es decir, si nosotros aprobamos o se aprueba el tratado, este TPP-11, antes de que tengamos la nueva constitución, lo que se va a lograr o lo que va a lograr el gobierno es proteger a las grandes empresas, es decir, privarnos a nosotros de negociar como ciudadanos, como personas. Nosotros el día de mañana queremos regularizar el tema del agua, queremos mejorar la salud, las pensiones. Con este tratado nosotros no vamos a poder hacer esto porque todo aquello va a significar en un perjuicio a las grandes empresas, a los grandes transnacionales. Y siendo bien honesto, al tener esto todo firmado, nosotros nos estamos solos amarrando a no tener nunca más mejoras en por lo menos en 30 años. O sea, tú dices también de que esto va a afectar el cambio de la Constitución. No vamos a poder realizar la Constitución que queremos todos los ciudadanos.
ya que las transnacionales van a poder poner demanda ante los tribunales internacionales respecto a todo lo que vaya en desmedro de ellos, como el agua. El agua es utilizada por toda empresa, sobre todo las más grandes empresas, la tienen privatizada precisamente por eso. Y finalmente somos los ciudadanos que dentro de nuestra cuenta de luz se nos ve también agregado sin darnos cuenta agua, que es la que utilizan las grandes mineras, que es la que utilizan las grandes monocultivos de palta, y etcétera, etcétera, etcétera. Y más en desmedro se ven en Petorca las personas que están en sequía, pero hay palta y se exporta palta. Exacto. Y muchas. Y muchas. Sí, Claro. yo comparto lo que dice Mónica, porque precisamente en este debate constitucional podríamos definir ya no basar nuestra economía en la extracción de materias primas, sino de industrializar efectivamente el país a través de la manufacturación. Y el problema no solamente lo vamos a tener con el TPP, sino con todos los tratados de libre comercio que hemos suscrito, por ejemplo, con China. Entonces vamos a nosotros a tener una limitante en un momento histórico que significa un proceso constitucional donde podemos dotar, no sé, a la naturaleza como sujeta de derecho, invertir más en educación, ciencia, tecnología, en universidades para avanzar en otro tema, en apuntar hacia otro tipo de economía que no se base solamente en la exportación de cobre y en lo que próximamente se viene de litio. Claro. Y es ahí donde estas corporaciones van a sacar a vislumbrar el TPP, pero ¿sabe qué? Ustedes como Estado suscribieron esto. Entonces ya Claro. no puede, ya tienen. ¿Y qué pasa si nosotros de todas formas queremos construir una constitución que no se base en la exportación de materias primas? Estas transnacionales nos van a exigir una compensación económica y esa plata no va a salir del bolsillo de quienes están negociando, van a salir de los bolsillos de todos nosotros. Porque recordemos que el Estado se financia en una gran parte por el impuesto al valor agregado, que es el IVA al 19%, y en donde una parte es lo que se recibe del cobre y otra parte es de lo que uno impone por el IVA. Entonces es plata que está saliendo precisamente de nosotros, los consumidores. Y mucho se habla de los derechos de los consumidores, sin embargo tenemos una institucionalidad como CERNAC que es ineficiente, que cualquier cosa que realmente si uno quiere reclamar como sus derechos consumidor, tiene que ir a los juzgados de policía local, y tampoco está, por ejemplo, en la Constitución no están estipulados los derechos de los consumidores. No. Y ahí hay una discusión muy, muy importante que de irse dando cuenta de que muchas veces nosotros no somos un único agente, sino que somos distintos agentes dependiendo de la relación que vamos generando con otras personas o con empresas. Y eso que tiene que quedar bien estipulado y regulado en una nueva constitución. Claro. Entonces, en palabras simples, si nosotros quisiéramos educar a la gente para poder hacer acá en Chile una empresa manufacturera de pilas, no lo vamos a poder hacer ni la educación del personal, ni tampoco hacer empresas de manufactura de pilas para nosotros acá mismo poder hacer con el litio productos y venderlos ya productos elaborados, no solamente la materia prima. ¿Eso es cierto, Alexis? Claro, porque van a haber inversiones de estas transnacionales que se van a ver perjudicadas. Claro, como Duracell, Rayovac. Y ahí a tribunales y a los tribunales internacionales, las demandas que se han hecho en casos que van en perjuicio de las grandes empresas, hablamos de 200 millones de dólares, de 1.900 millones de dólares, y eso lo tiene que pagar el Estado. Entonces, no hay límite para ponerle, no hay un límite como un mínimo o un máximo para poder multar no tienen. Entonces son multas o montos tan altos que al final los gobiernos deciden modificar las leyes para poder de alguna manera aprobar esto y zanjar estas tremendas multas. Claro.
Está complicado, chiquillos. Bueno, el próximo sábado vamos a tomar otros temas respecto también al TPP-11, que nos vayan a ir en desmedro en otros temas. Y el jueves también, este jueves, tengo contemplado hablar sobre alimentación saludable, salud y algunas propuestas municipales que se pueden dar en cuanto a salud, para que se sigan conectando, ecomateando. Ojalá les haya gustado este primer capítulo. Vamos a ir haciendo más entretenido cada capítulo y ahí para que podamos pelar a las autoridades, pelar a quienes ustedes quieran, y quien quiera ser invitado me puede hablar por Messenger y yo les contesto, porque igual para mí es muy interesante escuchar opiniones nuevas. Esta vez tuvo Steffi, muchas gracias, Estefanía, una ciudadana, una vegetariana, ecologista. Entonces, y hay mucho, o sea, no, los ecologistas no somos pocos, para que vayan viendo. Así que, y quienes cultivan sus propios alimentos tampoco son pocos. Yo estoy recién empezando. Estefanía ya lleva, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Cuánto llevas ya, Estefi? 2 años. Lleva 2 años cultivando sus propios alimentos y cada vez compra menos en el supermercado. Sus verduritas sale antes de cocinar, en vez de ir al negocio, va atrásito al huerto. Es una cantidad enorme, enorme de dinero que te ahorras al año en, por ejemplo, cultivar tu propia lechuga, alrededor de 500 lucas que tú te ahorras al año. Harto, ¿En mucho. serio? Buena. Sí, No, entonces voy a sí, seguir mucho, mucho. adelante. Empecé este año recién, pero ahí vamos a ir. Anímate a seguir más y que se anime todo el mundo Sí, que produzca su no, propio alimento sí, y libre. acuérdate que me tienes que dar semillitas tuyas. Sí, de mis semillas libres. Ahí, sí, sí, no, tenemos que lograr una libertad, porque eh, estos transnacionales y estas empresas no piensan en nosotros, piensan solamente en lucrar ellos. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, entre nosotros mismos nadie nos va a cuidar. Si no cuidamos nosotros nuestra salud mental, física, y de física hablo de la alimentación, nadie lo va a hacer. Así que vamos, chiquillos, que se puede, y no al TPP-11. No, no. No al Eso, no, no TPP-11. al TPP-11. Chiquillos, ¿se quieren Y despedir, como decir algunas último, palabras? Ya, sí, a mí me Steffi, gustaría decir algo. En estos di. tiempos que estamos en pandemia, que estamos todos estresados, que estamos todos cansados, es súper importante conectarnos con la tierra, nos brinda una paz enorme, es la mejor psicóloga, la mejor psiquiatra, la mejor terapeuta que pueden encontrar. El hecho de tocar la tierra ya significa algo que nos entrega la naturaleza, nos entrega paz en nuestros corazones, nos entrega alimentos libres, nos entrega la capacidad de alimentarnos sin químicos, con alta cantidad de vitaminas y minerales. Así es que invitarlos, y todos pueden, aunque tengan un pedacito, un cuadradito chiquitito, siempre se puede cultivar, y aunque sea una lechuga, una selga que tú cultives, va a ser tu alimento libre, sano y saludable. Porque hoy en día, alimentarse saludable no solamente es comer verduras que tú compras en el súper o en la feria. Va más allá de eso. Así que de forma personal los invito a todos que cultiven, 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 cultiven y sigan cultivando toda la vida. Eso. Qué buena. Me encantó tu mensaje, lindo mensaje. Gracias, Steffi, muchas gracias, un abrazo enorme. Chiquillos, ¿ustedes se quieren despedir? Moni, Alexi. Sí, sí, muchas gracias por invitarme y bueno, son hartos temas importantes los del TPP-11, así es que los invito a seguir investigando. Está en el poder de nosotros de saber o no saber, está en nosotros, a conocer, leer, estudiar y participar, sobre todo participar en las próximas elecciones, porque de esto va a depender nuestro futuro. Así que eso, Jessy, muchas gracias por la invitación y gracias a los compañeros que estuvieron aquí conversando y compartiendo conmigo. Gracias a ti igual, Moni. Bueno, esto va a quedar grabado por si después quieres compartir también con tus compañeros de sindicales, porque igual se entiende que día sábado hasta ahora muchos están con sus familias. Entonces por eso a lo mejor no sé, no vi bien cuántos hay conectados, pero a lo mejor no hay tantos, pero va a estar grabado por si cualquiera de ustedes quiere compartirlo después con sus amigos, con sus
gente, e invito también a los que nos están viendo, les doy las gracias igual por acompañarnos en este primer Ecomateando y vamos a seguir mateando y pelando y en adelante, pero también sus comentarios, preguntas, a quien quieren pelar igual, pues me pueden decir también por Messenger si no quieren hacerlo de forma pública, así que ahí les dejo la invitación abierta. Alexis. Sí, muchas gracias Jessica por la invitación. Es importante ir tratando estos temas que nos afectan a todos nosotros como ciudadanos a nivel nacional. Se me olvidó decir que fui parte también de cuando se implementó el plebiscito donde aprobamos o rechazamos el TPP-11. Ahí nos estuvimos movilizando, que fue antes de la pandemia, y en donde una amplia mayoría de chilenos rechazó el TPP-11 y que no es muy distinto a otros plebiscitos que se han realizado, como por ejemplo en materia educacional, pero sin embargo las autoridades políticas en el Parlamento no nos han escuchado nosotros como ciudadanos, y es por eso que en este proceso constituyente tenemos que salir nosotros a exigir mejores y mayores mecanismos de participación democrática y sobre todo en estas elecciones a elegir autoridades que aboguen por escuchar a la ciudadanía y para que esté siendo parte de la toma de decisiones y no sean tan solo unos pocos como actualmente conocemos. En esta oportunidad yo voy de candidato a concejal independiente por la comuna de Temuco, en la lista del Partido Ecologista Verde y dando todo mi apoyo también a Jessica Méndez para que sea la próxima alcaldesa de Temuco, la que en esta oportunidad sería la primera, así que lo invito también a hacer historia y elegir a la primera mujer alcaldesa de Temuco. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Mónica. Ambos me han dado un apoyo constante y bonito. Muchas gracias, Stephanie, por estar aquí. Y quiero hacer un llamado a la gente que me hagan preguntas por Messenger, que cualquier tema que quieran abordar en Ecomateando, hagámoslo, porque no tenemos por qué los ciudadanos estar ignorantes de ninguna materia. Todos tenemos que saber todo, porque vivimos en comunidad. Todos vivimos en este país y todos tenemos que saber cuáles son las leyes que nos favorecen y cuáles no. Así que cualquier duda, cualquier cosa, cualquier idea que quiera abordar cualquier ciudadano, para mí una persona que hace aseo vale lo mismo que un arquitecto o un médico. Somos todos ciudadanos y todos con los mismos derechos. Así que ahí los invito a continuar y nos vemos en el próximo Ecomateando, que va a ser el día jueves a las 20 horas. Chao, chiquillos. Chao, Steffi. Que estén muy bien. Abrazos verdes para todos. Chao, Jessy. Gracias. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, igual.